Como cada 15 días estamos nuevamente acá desde Spoiler en un nuevo show y hoy tengo 3 invitados muy especiales. Sí, ya sé, lo digo todos los martes, cada 15 días, pero realmente son muy especiales. Primero con nosotros va a estar Emiliano Zurita, actor mexicano, productor, que va a contar no solo sobre su book club y las películas y series que viene haciendo, sino puntualmente vamos a hablar de Nadie nos vio partir, que es una gran serie que ya deben estar yendo a verla a Netflix y de muchísimas cosas más. Y como estamos en época de Halloween, mis otros 2 invitados tienen que ver con terror. Uno es el director mexicano, uno de mis favoritos, que hizo películas como Parallel, Mal de Ojos, Párvulos, y hoy viene a contar algo puntual de Stephen King, mi querido Isaac Esban, así que no se pierdan. Pero también viene a nuestro programa un creador de contenido especializado en terror, un gran amigo de la casa, el señor Belko, que nos va a contar todo lo que está haciendo en TikTok y algunos detalles de proyectitos que trae. Así que, bueno, bienvenidos a un nuevo Spoiler Show con Rana Funk. Bueno, como ya anuncié hace un ratito en la introducción, con nosotros mi queridísimo Emiliano Zurita. Fuertes aplausos, por favor. ¿Cómo estás, querido? Qué gusto. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Se logró? Se logró finalmente. Qué chido. Hacía rato que veníamos hablando. Tenía ganitas. ¿No? Pero se logró además para un momento muy importante en tu carrera. Digo, venís hace mucho haciendo un montón de cosas. Vamos a repasar algunas. Pero creo que hoy, a fines de octubre, se acaba de estrenar hace un par de semanas una serie que va a dar mucho que hablar. Ya vamos a hablar un ratito de esa. Pero hace un mes tuvimos ya la suerte de hablar y vamos a retomar un poquito porque siento que es un gran paso no solo en tu carrera, sino para el cine mexicano. Y es chido. Autos, mota y rock and roll, ¿no? Yo quiero seguir hablando todavía porque siento que hay mucha gente que o que no se enteró o que dijo, ¿qué será esto? ¿No? Este falso documental, película, comedia basada en un hecho histórico. Sí. Contame primero, Emiliano, ¿cómo llegaste a esa película, pero como persona y como actor? ¿Y cómo saliste de esa película? Porque solamente fue un gran viaje todo lo que el proceso, fue ¿no? Un viajezote esa peli. Ha sido la única vez en mi vida tal cual que no tuve que hacer casting. Me buscó Cravioto, al igual que a Alejandro Speitzer. Ajá. Y es porque Cravioto es un director que ya, o sea, como que creo que tiene muy clara la película que quiere hacer. La película era muy distinta antes, no era un falso documental, era como algo mucho más... no grande, sino era como de ficción. Ok, 100%. Totalmente. Ajá, entonces eso requiere de, vamos a crear a Vándaro y que, ya sabes, es algo... Muy complejo. Muy complejo. Y cuando eso ya era como muy difícil, Cravioto, siendo muy inteligente y muy creativo, lo volvió un falso documental porque tenía todo el material de la Filmoteca, claro, de la UNAM, de Avándaro, y ahí fue de, bueno, pues, si todo está filmado en 16 milímetros, en Super 8, hagámoslo así, hagámoslo como un falso documental. Como si hubiera sido filmado en ese momento. Exacto. Básicamente. Y ya de ahí, pues, fue eso, empezamos a jugar, a entrar en eso, conocer obviamente el contexto de México en Avándaro en los 70s, y fue una experiencia increíble. Yo salí de ahí más que nada teniendo un gran aprecio por la creatividad, por entender que una película así no pensarías que se hizo con lo que teníamos. Y no es que se tengan que hacer así las películas en México, es que claro. Obviamente es un gran ingenio y a mí se me hizo muy padre el hecho de decir, no sé cómo, pero vamos a hacer esta película, y creo que eso es algo que se ve en la pantalla, se ve que es una película hecha con mucho amor y creatividad. Totalmente, pero además obviamente no todas las películas pueden ser así, como decís, ¿no? Claro. Pero qué bueno que sí se arriesgue a hacer ese tipo de cine, que primero no es fácil y como decís, tenés que encajar hechos históricos, en este caso puntual, con un tema que además lo llevó desde la comedia, que tampoco es fácil, porque te estás divirtiendo con algo que también fue un suceso complicado, inclusive para la juventud mexicana. Es un suceso que a partir de ahí el rock se prohibió básicamente durante muchísimos años. Sí, es muy loco porque, digo, yo no sabía de Avándaro antes, pero era como algo legendario para mis papás, para toda esa generación, porque sí fue el primer festival masivo en la historia de México, que no se pensó que fuera un festival. Sí, exacto. Sí. Vean la película. Exacto. Ahí se van a enterar. Y es muy loco porque sí
de alguna manera visibilizó el rock y esa juventud que pedía ese cambio, pero lo visibilizó para que el gobierno lo usara como excusa para represión, ¿no? Ajá, represión total. Fueron casi 20 años en el que no hubo ningún tipo de concierto. De ahí empezó todo el underground que también estaba prohibido. Sí, y ahí, por ejemplo, Alex Lora y el Three Souls, que se volvió el Tri, sí, empezó ese movimiento under del rock en México, pero es algo increíble porque sí, como tienes, o sea, como dijiste, es una película que lo aborda a través de la comedia, a través, y de una comedia muy inteligente sí. que es muy padre porque es de situación. Es chistoso porque es un desmadre que se está armando y tú dices, no hay manera que esto esté pasando, que fue real. Sí, tal cual. Pero también sin olvidarnos del contexto sociopolítico tan complicado que veníamos del halconazo, de Tlatelolco, de una represión muy fuerte que para toda la juventud y los músicos de ir a Vándaro era un acto de rebelión y eso es algo impresionante de ver. Totalmente. Cuando tuve la chance de entrevistarte junto a Alex Spacer y a Cravioto, cuando fue el lanzamiento, Cravioto dijo una frase muy fuerte, muy buena, a ver si te la acordás, que fue, y tu mamá también, no veía un dúo tan poderoso, tan potente de actores en una película. Y entiendo, ok, es su película, pero no cualquier director hace esa declaración. Sí. Sobre todo, ¿no? Hablando de Gal García y Diego Luna, que fueron un dúo muy icónico. Claro. ¿Cómo lo sentís y qué pensás de eso? No sé, raro, güey, pero a mí se me hace muy... A mí lo que me gusta es lo que dices, que lo diga Cravioto siendo el director, porque yo respeto mucho a Cravioto, su visión. Siento que es alguien que, como decía antes, tiene muy claro lo que quiere. Y como actor siempre, primero, creo que encuentras trabajos que te emocionan por el nervio que te da, porque ves todo el equipo y dices, puta. Sí. No sé si yo vaya a ir a descagar su película. Sí, si estoy a la altura, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero el hecho de que él haya quedado así de satisfecho con el producto, con nuestras actuaciones, con el trabajo que le metimos Alejandro y yo, es un gran regalo, porque pues es eso. Creo que cuando haces un trabajo lo haces para ti, lo haces para el equipo y ojalá la gente también sea afectada, pero pues yo feliz y ojalá que eso hable más bien de lo efectiva que es la película. No, totalmente. Yo se los dije en su momento, te lo vuelvo a decir ahora que te tengo acá. Hicieron un grandísimo papel los dos, tanto como Sale. Creo que también muestra un poco un gran crecimiento en tu carrera, ¿no? Yo te vengo siguiendo hace bastante, a vos, a tu hermano, a Ale, ¿no? Que son esta camada de actores, vamos a llamarle un poco más jóvenes, ¿no? Que justo se reían de eso ese día con Ale de la edad, pero sí hicieron un grandísimo trabajo. Muchas espero gracias. que sean esos papeles que te empiecen también a posicionar como ya no una promesa, sino un actor, ¿no? de nombre y que todavía tenés un futuro enorme ahí adelante. Gracias, ¿no? Acá mi producción preparó algo muy interesante. En esta película hiciste de este empresario que termina apostando muy por el sueño de otra persona, ¿no? Sí. A hacer un festival, es que se termina convirtiendo en este festival donde la marihuana es importante, ¿no? Claro. Entonces la producción pensó en una dinámica donde vos vas a ser ese empresario y yo te voy a leer algunas propuestas de marihuanos para ver si sí le apostarías a lo que ellos quieren buscar. Es una aplicación, te quieren vender una aplicación y vos vas a decir sí o no y por qué. Va. ¿Te parece bien? Va, me encanta. Muy bien. La primera es una almohada de viajes astrales. Supuestamente te ayuda a soñar lúcido cuando la abrazas. Es un rotundo no, y es porque siento que me estás vendiendo un cuarzo que me va a ayudar a conseguir millones en un año y es como de, no te creo, güey. A menos que me dejes probar la almohada y hacer me hagas sueños. astral. Ajá, exacto. Y ahí, de hecho, me daría miedo, pero creo que ahí tendrías un producto interesante. Anoten. Esta es muy buena. Una heladería que solo vende helados con sabores de botanas. Por ejemplo, los chetos, los doritos y eso. Solo esos, no vende dulce de leche, chocolate, crema chantilly. Eso sí jalaría. Jalaría, ¿no? Depende de dónde lo En pongas, México sí. En México jalaría, cabrón. Porque Teposnieves, que es legendario, tiene esa sección de sabores
como si te metieras en Harry Potter, güey. Que es así, sabores ridículos, pero los terminas probando. Sí, yo sí invertiría en Está ese muy pedo, bien. güey. Esta, para el invierno, cobija inteligente. Se calienta solo cuando empiezas a decir, tengo frío, bro. No lo haría porque yo confío mucho en la mantita de tigre y creo que esa no la tiene competencia. van a superar, güey. La mantita de tigre Me gusta. se va a quedar. Me gusta. Esta es muy buena, para los olvidadizos. Aplicación, ¿qué estaba diciendo? Graba tus conversaciones y te recuerda justo cuando olvidaste el punto. Eso es de súper marihuana. Exacto. Está buena, güey. Sí, Esa le entras. Sí, jala, solo que también da miedillo de que tengas todas tus conversaciones puestas. Ya sabes, es muy Black Mirror. Te iba a decir, me sacaste la frase de la voz, muy Black Mirror. Sí. Da miedo, pero pensando en la billetera y en el emprendimiento, claro, güey. Puede funcionar, ¿no? Muy bien. A ver esta que tiene que ver con justo nuestro tema, que es el cine. Cine eterno. Plataforma que solo reproduce las escenas más divertidas de todas las películas. ¿Como todas juntas? Sí, te imaginas, te sentás ahí y no paras de ver escenas divertidas. Eso está bueno, ¿eh? Sí, jalo. Me gusta. Sí, de que no sabes qué poner y dices, güey, solo me la quiero pasar bien, no quiero pensar. Buenas escenas. Es una gran idea. Pero lo tienes que dividir en buenas escenas de comedia, de drama, porque si no... Me gusta. Es una muy buena idea, ¿eh? Sí, Ojo, anoten. Me gustó, bien la producción acá, ¿eh? Y vamos con la última. Club de antojos compartidos. Conectas con otros que también están despiertos a las 3 a.m. y quieren pedir lo mismo, así pagan menos de delivery. Oh, no mames. Pero eso... Sí, le entro. Sí, está cabrón. Porque, ¿Quién pensó en eso? allá la productora. Es bien marihuana. Sí le entras a esa. Sí, esa 100% está buenísimo. Es como un Uber Pool, pero para comida. Es buena. Está bueno. Es buena. Y además 3 a.m. es específica. Sí. 3 a.m. Todos sabemos. Entonces, ahora lo que está sucediendo. Exactamente. Muy bien. Emiliano, como te decía antes, me acuerdo una de mis primeras entrevistas con vos fue virtual con tu hermano. Creo que justo estaban abriendo su productora para hacer, no me acuerdo esta serie de Prime. La de ¿Cómo sobrevivir soltero? Cómo sobrevivir soltero. Muy bien, muy buena, muy divertida, de hecho. Entonces tenés todavía una relación con tu hermano también desde ese lado con la productora, pero vimos que también tienen un book club. Sí. ¿De qué se trata eso? Contanos un poquito de lo del book club. Es algo muy chido. Pues nos dimos cuenta que cuando empezábamos mi hermano y yo nos gusta leer mucho y pues había muchos autores y autoras latinos que cuando empezamos a tener juntas con distintas, se me fue el nombre, pero... Editoriales. Editoriales. Sí. Yo en lo personal me di cuenta que había muchísimos autores que no conocía. Y era muy padre porque las editoriales era de, les mando estos porque son mexicanos o latinos y eso. Y dijimos, güey, qué chido sería explorar estos autores y también explorar autores conocidos de Latinoamérica. Y dijimos, bueno, esto puede ser un club que sea obviamente para nosotros poder leer, pero también impulsar talentos que tal vez no han tenido esas oportunidades. Y lo pensamos también atarlo a lo que es nuestra casa productora, ¿no? Porque Exacto. Creo que hay algo muy interesante que hoy al haber tantas plataformas y eso, hay mucho contenido que se quiere generar. Y siempre hay este miedo de si no está basado en una propiedad intelectual que esté comprobada y eso. Que va a vender. Es difícil. Y entonces, cuando empiezas a pensar en propiedades intelectuales aprobadas, pues te vas a 100 años de soledad, a cualquier Stephen King, o sea, cosas muy, muy chonchas, que dices, bueno, pero ¿qué pasa si hay nuevos autores que tengan historias muy padres para contar, pero no tengan esa plataforma? ¿Y qué pasa si puedes tener un book club que la gente le guste, empiezas a impulsar y ese mismo impulso puede generar este contenido que tenga una vida más allá de las páginas? Que se nos hizo muy, muy interesante y también personalmente para conocer a estos autores y poder compartir con la audiencia e ir viendo qué es lo que le gusta a la gente. Está increíble. Y la gente, por ejemplo, que quiere participar, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo participan? Eso
que se unan a el Book Club, está ahí en redes, Sí, como el ahí Book lo vamos Club. a poner ahí. Ajá, ahí está, Ahí en está, algún lado. sí. Y pues empezar a adentrarse ahorita en poco va a empezar el primer libro. Y pues nada, meterse ahí. Hay ciertas secciones en donde nos vamos a conectar para todos discutir el libro en buenísimo. distintos capítulos. Y de ahí también, pues queremos que el engagement sea qué libros les gustaría leer, qué autores les gustaría, qué editoriales les gustaría impulsar que sienta que no son tan conocidas, y de ahí generar una comunidad que vaya diciendo qué le interesaría ir viendo. Está buenísimo. Y me Sí. imagino que a partir de esas lecturas también pueden salir ideas para futuros proyectos audiovisuales, Sí, ¿no? sí, justo esa es la idea, y también es muy bonito también poder hablar de pues los proyectos que nosotros hemos hecho que tienen que ver con libros. Ajá. Y eso es algo No, muy padre. está buenísimo, me encantó. Hay algo que también yo no sabía, que estudiaste arquitectura. Sí. Estudiaste arquitectura y terminaste, y actuación a la vez. Sí. ¿Te decidiste definitivamente por la actuación o la arquitectura es algo en lo que explorás de vez en cuando, haces algo, o es algo que dijiste, no, Pues, por ahora me voy a meter en esto? Fíjate que por fortuna ya no me deja la actuación enfocarme tanto en la Exacto. arquitectura, porque también tengo la productora con mi hermano. También. Pero bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, Obviamente. Sí, o sea, para mí la arquitectura fue algo increíble, a mí me fascinó. Y a la par, cuando podía, me escapaba y hacía cursos de actuación y eso. Y cuando ya me gradué, sí quise intentar ver qué onda con la actuación. Empecé con teatro. De hecho, hice la escenografía para esa obra de teatro. Empecé a hacer como también un poco de los dos. Ajá. Y ya me quedé más en la actuación, pero amo la arquitectura. Soy fan. ¿Te verías igual en un futuro volviendo o decir, no, me quiero dedicar a esto? ¿O estás Me vería muy metido en si quiero hacer mi casa o hacer algo muy así? personal, muy Me propio. encantaría, porque siento que evoluciona tan rápido la arquitectura que tiene mucho que ver con el día a día de un arquitecto, de lo que estás haciendo. Conozco mucho de arquitectura y eso, pero siento que no es algo que me puedo meter en un despacho así de, ¿qué necesitan? Claro. Así que, Claro. pero lo amo. Mira, hablando de eso, acá también tenemos una dinámica que también se le ocurrió acá a la producción, que sí te vamos a meter en este momento en un despacho arquitectónico, pero desde otro lado. Okay. Te vamos a mostrar algunas casas icónicas del cine y vos, como un arquitecto así medio mamador, o sea, esa es estilo tal y no sé. Podés me van a reventar. Podés inventar. A ver. Vamos con las casas, Inventemos así. Ahí va. Ahí está. Psycho, icónica. Eso es, esa es una casa de la época isabelina. Okay. Bien. Muy, muy normal en Estados Unidos en esa época, en los 60s. Ajá. Y lo interesante de este tipo de casas es que es de madera, entonces cuando es muy vieja rechina, y es excelente cuando estás intentando no ser asesinado por alguien, pero aparentemente nunca funciona. Exacto. Y el típico ruidito, ¿no? Parasite, mira, esta es bastante modernita, hace un par de años. Contemporánea a todo lo que da. Ahí yo quiero vivir. Fun fact, la mitad de esa casa no existe. Es verdad. Sí. Que eso es algo impresionante. Sí. Que cuando ves VFX, nunca pensarías que eso es totalmente falso, pero sí lo es. Y pues es muy padre tener esas puertas ese que ventanal, se abren. ¿no? Ese Increíble. ventanal. Y qué buena peli, la voy a tener que ver otra vez. Tal cual. Barbie, hace un par de años. Ese es un casa de muñecas, estilo californiano, sí. Es un subgénero. Y pues específicamente de Malibu, porque les encanta hacer ese tipo de colores extravagantes. Ajá. Y pues el agregado de las salas y los toboganes, pues es un estilo infantil, neoinfantil colonial. Me encanta. Muy bien. Los Locos Adams. Los Locos Adams. Eso siento que es igual como isabelino. Hay una palabra que no es isabelino, pero se parece y no me la acuerdo, pero no hay pedo. Está muy bien, claro, que está perfecto. Pero sí, es
¿Ves? Es lo mismo. Madera. Spooky. Sí. Madera, sí son como casas donde tienen que estar embrujadas ese Sí tipo o de sí. casas, ¿no? Exactamente. Sí, como que no verías una casa de Barragán embrujada, ¿no? No Exacto. tiene sentido. Me gusta, Sí. muy bien. Bueno, esta Oh, es wow. Harry Potter 2002. Sí, ese es un estilo deconstructivo. Sí, no sé qué decirle, pero Mágico. pero está Deconstructivo cabrón. mágico. Sí, y eso no es estructuralmente aplicable. Esa madre se va a caer. Seguro. Sí. Bueno, es magia. Es magia. No hay manera, no hay manera. Muy bien. Mira, mi pobre angelito, Home Alone, qué linda. Esa sé exactamente cuál es el estilo y es un estilo que nunca me acuerdo y siempre digo, claro, es ese. Era ese. Pero sí, muy común en Boston. Sí, Massachusetts. Sí. Es muy Massachusetts y te hace pensar qué hacían los papás de ese güey para tener esa casa. Exacto. Y un viaje a París para como 10 cabrones en primera clase, no, güey. ¿Y qué tanto hacen que se olvidaron de su pequeño hijo, no? Exacto, básicamente. Sí. Up, de Pixar. Qué linda. Esa casa solo me da mucha tristeza porque al ver lo colorida que es, sabes que lo hicieron ellos a mano. Sí. Y eso te rompe el corazón. Sí. Pero muy bonita. Es muy padre porque tienes los techos muy puntiagudos, entonces te deja saber que hay mucha nieve en esa zona. Para que entonces no se estanque. No se estanque porque si no sería muy pesado. Por eso si las casas de adobe y eso son totalmente planas porque ni llueve, así que no les importa. Acabo de aprender algo. Muy bien. Sí. Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Castillito, ¿no? Eso es... no es renacentista, es creo que es barroco. Ok. Wow, no sé. Tomé un curso específicamente en saber la diferencia entre renacentista y barroco. Y por eso soy actor. Así que ahí volvimos a la pregunta. Pero es increíble, es increíble. Sí, es muy bonito. Tal cual. Castillo Vagabundo. Wow, eso. Qué flash. Sí. Wow, eso está alguien, no sé qué se metió para hacer esas cosas, pero es imaginación pura. Pero ¿cómo se llama cuando es como steampunk? Me gusta esa definición. Sí, es como steampunk. Totalmente. Steampunk, sí, me gusta. Ex Machina. La casa de Ex Machina, güey, es de las cosas más chidas. Pero además... Minimalista, ¿no? Es como si es un minimalismo, pero ¿esa es la casa tal cual? Porque me acuerdo que entrabas y era como... No, yo sí creo que tenían por debajo, como otra ¿no? parte. Está preciosa esa casa y es como escandinavo porque tiene la fachada esa de madera escandinava. Muy bien. Y creo que está la última. Fantastic Mr. Fox es gran arquitectura, ¿cómo se dice? Como los nuevos vinos estos que son de poca intervención. Es mira, ese tipo de arquitectura. Me gusta eso, de poca intervención. Sí, arquitectura de natural de poca intervención. Muy bien, está bueno. Bien, buen ejercicio, ¿eh? Buen ejercicio, Buen ejercicio, me gustó, ¿eh? El arquitecto del cine, esta versión. Pero bueno, Emiliano, nadie nos vio partir. Nadie nos vio partir. Acaba de estrenar hace unas semanitas acá en Netflix. Increíble. Es un drama familiar, pero que tiene muchas capas. No es simplemente un drama familiar de un rapto, por decirlo así, sino que empieza a mostrarte un montón de cosas que, si bien está basada en una novela en los años 60 en México, son cosas que actualmente siguen pasando. Esta cosa de unir familias por el poder, por no sé cuántas otras cosas, y nada tiene que ver con el amor. Contame primero cómo llegás a Nadie nos vio partir y qué significa para vos esta miniserie, además dirigida por Lucía Puenzo, nada más y nada menos. Sí, es algo increíble. Me llegó el casting. Es de esos castings que desde el minuto uno en las pocas escenas que tienes dices, ok, esto es muy interesante, sabes que tiene un sello pues de mucha calidad. Ya de ahí leí el libro que se llama igual Nadie nos vio partir y lo primero fue cómo van a adaptar esto a una serie porque el libro está contado desde el punto de vista de Tamara, la escritora, que es la niña, la hija que
que se fue, es víctima de violencia vicaria, y su papá se los lleva, pues se los quita a su madre en venganza y se los lleva por todo el mundo mientras su mamá los intenta buscar. Y esto contado desde el punto de vista de la niña a través de sus memorias. Ajá. Y es algo muy interesante porque cuando ves la serie, no es como que reemplace el libro, sino que los pequeños fragmentos del libro que podría ser un párrafo o tal cual una mención se vuelven capítulos enteros para que te adentres en la época, en los 50s, en los Totalmente. 60s, y en lo que era eso. Los 60s era una época de gran cambio mundial, y lo ves en México, lo ves en París, en Italia, en Sudáfrica. Es una Increíble la serie muy, producción. muy rica, sí, es increíble. Y obviamente lo que siempre cuidamos es que es una historia muy humana, no es de villanos y de héroes, porque no es algo de que solo pasa en las películas. Está basado en una historia real Exacto. de gente imperfecta que está buscando su propia felicidad. El amor por sus hijos los lleva a hacer cosas que a veces son las incorrectas, y es muy interesante que son personajes que puedes juzgar, pero que también te puedes identificar, y que sean esas, em, sí, como esas identificaciones medio incómodas, que digas, sí Te entiendo. entiendo. Sí, 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 sí. sí, Y podés haber pasado por ahí o podés conocer gente muy cercana que pasó por situaciones claro, similares. Y creo que eso es lo que la acerca tanto a todos, claro, ¿no? claro. Decís que no hay villanos, pero yo voy a decir que Juan Manuel Bernal para mí es uno de los mejores villanos de este país. Cada vez que le Sí, toca hacer un papel un poquito más de esos que terminás odiando, ajá. es impresionante cómo fue trabajar nuevamente con él, Sí, ¿no? claro, no, Juanma es increíble, es un gran actor, un gran compañero. Yo tengo la fortuna de conocerlo ya desde hace tiempo, pero es muy padre porque él también siempre tenía en mente el por qué el personaje de Samuel hace lo que hace. Y viene de una lógica, ¿no? No es de que, porque sí, es un patriarca que Sí, llegó a México sin un peso en el bolsillo, sin hablar el idioma, y creó un imperio. Y él dice, yo quiero que estas familias sean unidas y prosperen. Y obviamente, pues es desde el amor, pero desde un punto de vista muy patriarcal, muy de esa época, de decir, yo decido lo que es mejor para mis hijos. tal cual. Y es muy bonito ver la relación de él y mi personaje y Ajá. cómo va evolucionando a través de la historia. Es Para muy los que todavía no la interesante. vieron, no, por eso también invitamos a verla porque la verdad que está buenísima, son 5 episodios. Emiliano es el papá de estos Ujú. niños que se lleva y deja a su mamá en búsqueda, Claro. básicamente. Y además te empiezan a pasar también cosas a vos, te empiezan a pasar cosas alrededor a Tessa, ¿no? Tessa, tía, Tessa Díaz, que lo hace también increíble. Sí, También ya habías increíble. hecho cosas con ella, no, no actualmente, pero sí creo que No, sí, habías estado en una producción con ella. no, fíjate No, que no. Esa, tampoco. esa La primera fue. vez. De hecho, en el casting es como medio nos ubicábamos y ella fue saliendo de su callback y yo, ¿qué onda? Bueno, qué padre, Qué ojalá te cool. quedes. Y ya, pues ya ¿Y los cómo dos fue nos después? quedamos. Justo hace un par de episodios estuvo acá Nayan, ¿no? Una de sus Ah, hermanas, sí, también muy divina. chida. ¿Y cómo fue trabajar con Tessa? Increíble. Fue algo que a mí me gusta contarlo, que es, en verdad no teníamos muchas escenas juntos. ¿Es verdad? Entonces era muy padre las primeras escenas que tuvimos, que la primera escena que hicimos, y ya vieron la serie, es la escena en el parque, en la Ajá. banca. Fue la primera escena que tuvimos juntos y fue algo precioso llegar y ver a Valeria, el personaje ya creado, ¿no? Y ver que ella ya llevaba mucho tiempo haciendo escenas, ya tenía el personaje muy asentado. Y es una experiencia muy bonita porque llegas y improvisas, pero porque lo que te está generando es algo que tú no tienes en tu mente. Ella es el personaje y es muy bonito. Claro, ni siquiera es que está escrito y lo Sí, habías leído, por decirlo claro. así. Y algo impresionante de Tessa es desde que leí los primeros guiones dije, wow, qué complicado personaje, porque es muy fácil si no es un actor con callo que haya estudiado el personaje, de quedarse en el sufrimiento y Tal decir, cual. es una víctima todo el Sí. tiempo. Y Tessa logra darle un trasfondo muy interesante al personaje. La última que te hago de Nadie nos vio partir. ¿Qué tan difícil es ser duro con los niños Mm. en escena?
Fue muy loco porque los niños ya teníamos una confianza muy grande y actuar con niños es un monstruo totalmente distinto, ¿no? Porque te das cuenta que la actuación es un juego. Y con los niños pasaba algo que cuando yo me enojaba se les hacía muy chistoso. Entonces Muy bien. le gritaba y más bien como que se intentaban reír y eso, y se vuelve algo de tú quedarte en tu rol, pero también dirigirlos, porque obviamente Lucia Puenzo, Nicolás Puenzo, Samuel Kishi, todos están viendo todo, Claro. pero ya cuando estás ahí y sabes que no es de que, no, pero corte, te quedas y pasaba muchas veces que, no sé, se reían y yo me tenía que quedar y decirles, no te estoy creyendo, otra vez, hazlo así, Wow. no, tal. Y teníamos la confianza para saber, o sea, que si no, no lo estoy regañando, o sea, terminamos y muy bien, ¿no? Y buscar cosas de si tal vez no están llegando en lo que necesitan por el drama, es algo que hacía mucho Samuel, que es, bueno, si tú me tienes que responder no de una manera fuerte, entonces olvídate del texto, yo te digo sí, tú me dices no, yo te digo sí, tú me copias exactamente como yo te digo sí, tú dices no, y se va generando eso para que después también a los niños decirles, oye, esta puede ser una escena muy padre, me ayude. Y es de, Wow. ¿me puedes ayudar? Porque es muy importante para mí, tú eres un gran Ellos actor, son ¿me súper pro. ayudas a hacerlo? Y van y juegas y van Qué saliendo cosas muy, genial. muy bonitas, sí. Me encanta, me encanta. Quería preguntarte eso porque me llamó mucho la atención. Digo, lo vemos en películas, todo, pero no sé, particularmente hubo una escena que no quiero spoilear, que sí dije, wow, hay que tener una entereza para filmar con niños esto, ¿no? Sí, Y claro. está increíble, Emiliano. Te felicito un montón. Gracias. Vamos cerrando. Vamos a ponerte una pregunta en cada programa y después te vamos a hacer grabar una voz. Ajá. Le hacen preguntas a un próximo invitado que no saben quién es en Spoiler Show. Ok. Así que tenemos una pregunta que alguien dejó y te tocó a vos ver, responder. a ver. Vamos. Si tuvieras que escoger un lugar para hacer una escena erótica, ¿qué lugar escogerías? Un lugar. Pues creo, la verdad es que mientras más íntimo sea o más controlado, creo que salen cosas, salen mejores cosas. Pero no, hay algo que se me hace muy chido, Ajá. que es cuando en series o películas enseñan lo torpe que puede ser el sexo Sí. o el faje o lo que quieras. Entonces, creo que si pudiera ser un lugar, ponte tú, si es un elevador que lo están pidiendo o algo, Exacto. algo que no solo sea lo erótico, digamos, sino que eso fuera muy chistoso y se cuente algo interesante, eso estaría padre. Me gusta, me gusta, Sí, me gusta. de situación. Me gusta, me encantó. Emiliano, para terminar, la pregunta spoiler. Algo que nos quieras contar al público que nadie sabe todavía, pero que va a pasar en tu vida. En mi vida, no lo sé, güey. Pues, ¿estamos con el modo decretar o qué? También, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Hay algún proyectito ahí que estás esperando que, sí, que se dé? bueno, hay un proyecto que va a salir en algún Bien, punto sí. que estoy dirigiendo con mi hermano, lo escribimos nosotros. Cool. Y es algo que tiene que ver con algo que la gente conoce muy bien y nosotros pues ya lo hemos trabajado por mucho tiempo y va a salir y creo que va a estar muy padre. Muy bien, y lo vas a venir a presentar acá. Sí. Con Sebastián. ¿Te parece? La Sí, próxima. claro. Buenísimo. Eso ya está. Amigo, qué placer. Muchas qué placer. gracias, En serio, Qué gustazo. me da mucho orgullo, como le dije a Ale, como te dije a vos, desde que llegué a México empecé a conocer ciertos actores, ciertas actrices y voy viendo su evolución y me da mucho, mucho gusto verte donde estás en este momento. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Igual, qué chingón. Mira, este show Gracias. está espectacular y siento que esto no es algo que se ve mucho en México, entonces creo que va a estar muy chido. Muchas gracias, amigo. Y qué bueno que seas de los primeros. Bueno. Seguimos acá en Spoiler Show con Rana Fog. Nos vemos en 10 segunditos acá. Gran charla con mi querido Emiliano Zurita y en un ratito Isaac Svan. Pero, como ya dije, en un programa donde estamos en épocas de Halloween, terror,
no podía dejar de invitar a mi queridísimo Belko, creador de contenido, sobre todo de terror. Un aplauso grande acá para mi amigo. Querido, ¿cómo estás? Qué gusto verte, mi buen Rana. Qué bueno. Gracias por la invitación. Por fin se nos dio. Por fin se nos dio hace rato que dijimos, hay que hacer algo, te queremos invitar, no sé qué, pero bueno, acá. Un día especial, ¿no? Cercano a Halloween. Se vienen muchas fiestas. Se vienen muchas fiestas, ¿no? Se vienen muchas cositas. Se vienen cositas. Alcohol. Se viene, sobre todo, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, todo excelente, ¿eh? ¿Cómo? Emocionado por este octubre. Bien, muy buenas películas de terror, Buenas ya películas. hablaremos de eso. Un pero gran año para el terror. Gran año, ¿eh? Gran O sea, año. me dijeron que estamos a punto de romper el récord. El año pasado se produjeron como 1000 películas En el mundo. en el mundo, Ok. justo. Y este año ya se va a superar desde octubre. Pero además no solo la cantidad de producciones, sino que la charla, ¿no? La gente este año realmente habló mucho porque hubo Mucho. muy buenas películas, pero eso lo vamos a ver al ratito. Sí. Amigo, contame primero, porque además lo que intentamos también a veces hacer en este programa, que hay muchos chicos, chicas mirando, estudiantes y gente que le gusta el cine, el mundo del entretenimiento. ¿Cómo empezaste? ¿Fue casual o empezaste con ganas de hacer un contenido en TikTok, sobre todo donde ya tenés más de 2 millones de seguidores, ¿no? Ahí Que vamos, es ahí enorme, vamos. es un número enorme. Gracias. Y creo que en gracias. poco tiempo, porque yo no te tengo recordado de hace tantos años, sino que te tengo más visto de hace, no sé, 1 año y medio, 2, como mucho. Sí. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue todo esto del mundo del contenido? Pues gran pregunta, gracias Rana. Pues prácticamente yo recomendaba películas en Instagram. Tenía una cosa que le llamaba elogio del cine. Me quería ver súper mamado. Muy bien, muy bien. Y la primera película que recomendé fue de Yorgos Lanthimos, la de Dogtooth. Se me hacía una joya. Mira. Y de ahí, o sea, ponía una imagencita, el director, la sinopsis y un poquito como del behind the scenes. Me encantaba hacer eso, o sea, era como querer buscar generar conversación de películas de las cuales no podía hablar con mis amigos cercanos. Eso te iba a decir, ni con los lejanos, porque no Sí. son películas, por lo que estás diciendo, ni clásicas, ni blockbusters, ¿no? Justo, yo estaba buscando como esa comunidad, ¿no? Pero la verdad es que los números no daban. Ajá. O sea, tenía muy buenos 60, 70 likes, pero si realmente quería como vivir de eso, necesitaba más números. Yo, la verdad, no conocía mucho de redes sociales, de hecho, consumía muy poco. Eso te iba a decir, ¿hubo alguna inspiración, alguna persona que dijiste, si él lo hace, yo puedo, así o no? De hecho, o sea, una de las grandes inspiraciones donde me abrieron los ojos totalmente de que, wow, en TikTok no solo bailan, fue Andy Baus, por ejemplo, o Crime Wow. Queen, joya de contenido. Sí. La neta es que las vi y dije, qué buena storytelling tienen aquí, o sea, la manera en que lo cuentan es súper emocionante y pues luego terminaron siendo mis primeras 2 amigas de este medio. Exacto. Que qué joya, importantísimo tener muy buenos amigos en este medio porque es un medio complicadito. Anoten. Anoten. 10 años de spoiler puedo confirmar. Anoten. Bien. Pero sí, o sea, un amigo fue el que me dijo, oye, si estás dándole tiempo y metiéndole mucho trabajo aquí a Instagram, ¿por qué no intentas en TikTok? Y dije, va. O sea, empecé a ver que pues si querías entrarle a TikTok, tenías que estar delante de la cámara. Bien. Yo no estaba nada acostumbrado. Claro. Para darte un poquito de contexto, yo estudié cine Ah, ok. en la UDEM. ¿Y Ajá. qué puntualmente o qué querías seguir en esa carrera? Y me imagino que vas a seguir porque sé que traes algo Oh, que vas a yeah. contar en un ratito. Sí. Sí, pues yo siempre me encantó contar como historias. Siento que hay un montón de cosas súper obscuras que aún no las traen al cine. Ok. Digo, hay algunas que mejor no, pero yo soy muy, o sea, tengo una fijación y un estilo que quiero meter al tipo de cine que quiero dirigir, que siento que muy pocos lo hacen y pues por eso es lo que me pica mucho. Pero sí, ay, ya se me fue la onda de que, ¿cuál era la pregunta? No, digo, empezaste a meter cosas en TikTok Ajá. y ¿por qué decidiste ir también por el lado del terror? ¿Y cómo empezaste? Porque cambió el contenido, ¿no? Sí, Y haces un contenido totalmente. muy original. Gracias. Y no es fácil con tantos creadores de contenido destacarte. Sí, es muy complicado, es muy estresante. O sea, la realidad es que yo considero mi contenido como si fuera un trailer. O sea, tú puedes, para conocer una película puedes ver un trailer, ¿no? Sí. O te ofrezco yo como un cachito de la película, el gancho, y que digas, oye, esa peli no la conocía, suena muy bien, ya me contó un poquito este brother, pero quiero ver qué sigue, ¿no? ¿Cómo acaba de que ya está el planteamiento interesante? Entonces, pues sí, más o menos como por ahí fui.
¿Por qué me decanté por el terror? Ajá, eso, sí. No sé, tal vez soy un psicópata. O sea, me encanta. Todos por dentro tenemos un psicópata ahí guardado, ¿no? Sí. Sí, me fascina el terror. Creo que la mejor manera de generar un fan del terror es que tengo una exposición muy de niño. Y en mi caso, yo creo que de las primeras pelis que recuerdo, Alien. Así de que... La primera. Sí, Alien, de que... El octavo pasajero. El octavo pasajero. Justo la estaba viendo como que mi papá de noche. Él supuso que yo ya estaba dormido, pero yo nada más me levanté y dije, wow. ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le está saliendo algo del pecho? Sí. Joya. Esa Jurassic Park la recuerdo también. A mí me daba mucho miedo. Claro. Para empezar, o sea, los dinosaurios esos que están viendo realmente son monstruos. Y más si sos un niño. Más todavía. Sí, claro. Sí, justo. Entonces, pues ahí me fui haciendo muy fan de todo el cine ahí de fue terror. El terror. Y por eso, digo, también haces reviews de otras películas y te abriste un poco más, pero siento que ese es tu nicho y lo manejás así, Gracias. ¿no? Sí, es donde me siento más cómodo. Sé cómo cachar ese morbo. Me encanta como los twists y la idea de que cualquier personaje se te puede ir. O sea, si tú ves cualquier otra película infantil, dices, esos 3, 4 personajes ni de chiste se mueren, ¿no? Pero en el terror, todos están pueden. En peligro. Tal cual. Al rato, en la sección del final, vas a recomendarnos algo para estos días, ¿no? De octubre. Pero sé que me querés contar algo y yo te quiero preguntar algo justo que tiene que ver con la carrera que estudiaste. ¿Estás preparando un corto? ¿Estás preparando contar algo que se puede saber un poquito? Claro, lo que quieran. Ahorita, mira, sí tal vez no debería decir tanto. Spoiler, pero estoy trabajando uno de Scream. Ya tuve un acercamiento con Sony para hacer lo que hicieron el verano pasado. Ese fue en vertical. Me encantó hacerlo en ese formato. 2 minutitos, un montón de muertes. Y ahora que se viene Me encanta ese resumen. 2 minutitos, un montón de muertes. Ya está, yo ya compré. Gracias. Pero ahora se viene Scream, que creo que sale en febrero, si no me equivoco. Ajá. Y esa la estamos trabajando. Otra vez queremos 2 minutitos, pero más muertes. O sea, es atacar ahí, darle ese honor al slasher y eventualmente, digo, eso es lo que sigue como más pronto, pero eventualmente ya quiero hacer un corto que sí se festivalé y eso. Que... ¿Tenés ya ideas en la cabeza? ¿Estás bajando cosas o todavía...? Sí. De hecho, está bastante polémico desde ahorita, les digo. Tiene que ver con Jesucristo y terror, que de hecho me acaban de anunciar una película que tiene que ver con eso. Ah, no sabía. Sé que viene La Pasión de Cristo 2, pero no sé si es que esa puede estar muy buena. No sé, y aparte en 2 partes o algo así, ¿no? Una locura, pero bueno, está bien. Pero bueno, creo que esa que les menciono sale Nicolas Cage, pero está como planteada en el... pues como en el tiempo, en Jerusalén y así, por lo que vi. ¿Dónde va a estar y planteada? La mía es como la segunda venida de Cristo. Actual, época actual. Ajá, justo. Pero es un what if de qué tal si llegara Cristo y le pasara esto. Me encanta. Dejaré pero ahí. Por favor, decime que no solo la vas a escribir y dirigir, sino que la vas a actuar. ¿No? Tenés un aspecto cristiano, ¿no? Jesucristiano, ¿no? ¿O no? Gracias, te dejas un poquito más el pelito, ¿no? Y ya. Pero estaría joya. Me encanta. Bueno, la gente que no lo sigue, síganlo a Belko, por favor. Y no solo por terror, sino que en serio tiene una manera de contar que lo dijiste muy bien recién. Yo nunca lo pensé como que lo hacías como un tráiler, pero sí, das una entrada, contás de una manera muy irónica y divertida y ácida. Y te deja con ganas, que eso me parece un gancho espectacular. Gracias, amigo. ¿Volvés en un ratito? Oh, yes, conmigo, claro que sí. Viene Isaac Svan, no se lo pierdan, hablando de terror, a contarnos cosas increíbles y le vamos a sacar todo lo que podamos de lo que trae con Stephen King. Así que quédense acá en Spoiler Show con Rafa. Ya volvemos en escasos 10-15 segundos. Bueno, obviamente en esta fecha no podía fallar mi invitado. Tengo 2 invitados, como ya se habrán dado cuenta, que tienen que ver con el terror, ¿no? Por supuesto. Y si bien este no es un especial de terror, démosle la bienvenida a mi queridísimo, uno de mis directores favoritos de México, sobre todo enfocado en cine de ficción y terror, el querido Isaac Svan. Aplausos, por favor, Isaac, querido. ¿Qué tal, mi querido Rana? ¿Cómo estás? Yeah. Qué bueno tenerte acá. Gracias por la invitación a este gran ¿Te show. gusta Qué buena vista tenemos. Bueno, ¿no? Mira, el ángel y todo. Se ve más bonito ahí que en la realidad. Sí. Está muy bien. Acá más ahora. Está todo muy cuidado acá en la producción. Justo nos divertíamos y nos reíamos fuera de cámara porque
No te voy a mandar al frente con que tardaste casi 2 horas en llegar, pero ¿de dónde venís? De Mordor. De Mordor. ¿Sabes qué? Mis amigos siempre me molestan de que vivo en Mordor y ahorita les voy a decir, fui hoy a un programa y llegué tarde y me dijeron, ¿de dónde vienes? ¿De Mordor? Sí. Quiero que sepan todos aquí que crucé 2 horas la ciudad. Para estar Para venir así de mucho. Gracias. Quiero a este hombre y a todos ustedes y a este programa. Yo también, ¿sabes Me dijiste que veníamos a hablar de terror y dije, para hablar de terror cruzo 6 horas. Lo que sea. Lo que sea. Sí, lo que sí, sea. claro, sí. Sos una de las personas más lindas que conozco en este medio. Lo sabés, te quiero mucho. Es recíproco este amor, sobre todo cinéfilo y nerd. Pues yo te considero un nerd del cine. Sos un nerd del Lo cine. tomo como un cumplido. Sí, por supuesto, Gracias. claro que sí. Viste que antes era no, nerd era como decirle algo Sí. malo a alguien, pero últimamente que alguien Hoy es sea algo nerd bueno. es tener algo importante. Realmente, Isaac, sabes que sos uno de mis directores favoritos. Venís haciendo muchas cosas. En un ratito vamos a hablar de algo que es histórico, no solo para vos, sino para México, que tiene que ver con Stephen King. Pero antes, contanos un poco, para la gente que quizás también no te conoce, pero conoce tus películas, ¿qué tan difícil es hacer cine? En general, cine en México. Bueno, yo creo que hacer cine donde sea es una batalla titánica y en México obviamente hasta más. Sin exagerar, yo puedo decir que creo que es el trabajo más difícil del mundo. Y te voy a decir por qué. Porque es crear un mundo donde la gente tiene que meterse a ese mundo, donde tiene que verse real, donde tiene que ser creíble, no solamente contar una historia, sino algo que puede envolver a la gente y meterlos ahí. Pero además de eso, el cine combina por un lado el emprendimiento, porque cada película es un emprendimiento. Cada película es abrir una empresa nueva donde vas a tener a 60 empleados o a 120 empleados o a 200 empleados durante 3 meses o 6 meses o un año y después cerrar. Y al mismo tiempo es un arte, es contar una historia, es llegar con una propuesta, con una visión y de cierta forma también es un arte que combina todas las artes, como bien lo sabemos, por eso le dicen el séptimo arte. Exacto. Y conoces esta famosa frase de un escritor necesita una pluma, un pintor necesita un pincel, un cineasta necesita un ejército. Porque hacer una película es un gran trabajo en equipo de muchísima gente. Aún si eres Shane Carruth, el director de Off-Term Color o de Primer, que él es director, productor y su distribuidor y su actor y su editor, necesita un equipo. Aún si eres Robert Rodríguez, que hizo experimentos con su sangre para hacer el mariachi por $7,000 y escribió Rebel Without Crew, gran libro, necesita un equipo también para hacerlo. que sos un nerd. Todos los que hacemos cine, aún si eres un director que actúa, que edita, necesitas un equipo. Entonces, de cierta forma, por eso hacer una película es tan caro. Y por eso, por una parte, el cine tiene esos dos lados, donde por una parte es una industria, es un negocio, el cine tiene que ser para el público, le tiene que gustar al público, tiene que llegar la gente a las salas, y entonces por eso existen todos estos los géneros, las duraciones, los formatos, y por otra parte, es un arte donde pues tienes que poder plasmar tu historia, tu visión, y yo siempre creo que las mejores películas son las que logran tener ese punto medio. Ese cine que por una parte es un cine para el público, un cine que cuenta una historia que el público puede venir a ver y que al mismo tiempo tiene la visión y la propuesta de un director. Y encontrar ese punto medio es bien difícil. Es muy difícil. Es lo que yo quiero pensar que es lo que he tratado de hacer en mi carrera. Es decir, yo no trato de hacer películas que sean totalmente autorales y que se exhiban en 3 salas, ni tampoco hago acá la comedia romántica enorme, hipercomercial. Para que se llene de gente. Yo hago ese cine punto medio, sí, pero que es el cine también más difícil de pitchar, de vender, de distribuir, de estrenar, de lo que sea, pero son las mejores películas. Pero por eso es que hacer cine es tan difícil, porque es un emprendimiento y es una industria y un arte al mismo tiempo. Así es como yo lo concibo al menos. Me encanta. O sea, acabas de dar una clase magistral en 3 minutos de lo que es hacer cine, lo difícil. Bueno, tú párame, porque me pones a hablar de cine y yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que este programa tiene una duración, pero vas a venir a otros porque con vos siempre es extensa y súper linda, ¿no? Y creo que muchos de como cuando estuvimos en las calles parando a la gente diciendo si les gustaban los zombies. Sí, exactamente. Pero lo que me gusta, además de lo que dijiste, es también reforzar que la gente cuando va a ver una película, que puede ser que no le guste, que no la trate mal. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente. Hay muchísimo trabajo detrás, claro. Es muchísimo el trabajo. Entonces, uno puede decir, esta película no me gustó por esto, pero hay gente que trata mal al cine. Eso lo sufrimos mucho los cineastas mexicanos, las películas mexicanas, porque hay mucho malinchismo en México, obviamente, y hay muchísima gente que nos compara, y más en el cine de género, de terror, de ciencia ficción, de todo esto, y hay gente que es muy hater, no solo del cine, de la vida. De la vida. Hay esa gente insoportable. Mira, yo siempre digo que hay 2 tipos de personas en el mundo. Los que van por ahí por la vida tratando de encontrarle el truco a las cosas. No importa si es
una película, un viaje, una experiencia, siempre están viendo por qué esto es falso, por qué esto hay una hipocresía detrás. Y el segundo tipo de personas son los que más bien se enfocan en la magia. Y ese segundo tipo hay muy pocos. Y son los que verdaderamente creo que disfrutan de la vida. Disfrutan de la vida, ¿no? Disfrutan de las películas. Y si un día encuentras una de esas personas que se enfocan en la magia, no lo suelto más. Quédate con ella porque sea un amigo, una amiga, una pareja, lo que sea, porque no existen muchos. Pero en general la gente que es más, digamos, más crítica puede ser muy hater. Puede llegar a ver una película y decir, esto es una porquería, está mal hecho, qué malas actuaciones, qué mal esto. Y no se enfocan en ver todo el trabajo que hubo detrás. Y pasa mucho incluso en la industria. Propios directores, también en México hay muchos celos, muchas envidias. Luego decimos que somos como los cangrejos, que cuando uno se va de la cubeta, todos lo quieren jalar para abajo. Pasa mucho en México. Fuerte. Entonces, ahora, eso no quiere decir tampoco que nosotros como cineastas tengamos que hacer ahí cualquier cosa. No, tú como director pones tu vida entera en una película y haces todo para que quede lo mejor posible. Pero aún así, pues, claro que nunca cualquier película es para todos, siempre a alguien le puede gustar, a alguien no. Y tienes razón que hay mucha gente muy hater que destroza que solo el cine. quiere destrozar. Y cuando lo hagan, por lo menos que tomen en cuenta que hay un gran trabajo detrás. Sí, Eso sí. y de muchísima gente. Sí. Isaac, ¿en qué momento, recordás cuál fue ese momento clave donde dijiste, yo quiero ser director de cine? Mira, va a sonar cliché, pero desde que tengo memoria, yo supe que quería hacer cine. Desde que tengo 6 años, ¿sabes qué? A los 6 años en el kinder decían, disfrácense, ¿qué quieren ser de grande? Y llegaba alguien disfrazado de astronauta, alguien de bombero, alguien de policía, y yo de director de cine, así con mi chamarra y mi cajeta, que parecía un sueño. Decime que hay fotos de eso, por favor. Hay fotos. Y hoy en día nos vemos quiero poner en este programa. Nos vemos en reuniones de generación, y el que era astronauta, el que obviamente no es un astronauta, y me dice, ¿cómo tú sí hiciste eso? Tú sí eres director de cine. Pero mira, yo creo que se conjuntaron 3 cosas. Por una parte, bueno, yo contaba cuentos desde que tengo 4 o 5 años. Mi abuela materna me instruyó en la narración oral de cuentos. Entonces yo me paraba así en un espectáculo y decía, había una vez, y te contaba un cuento. Contaba cuentos en el radio, fui a Un Nuevo Día con Rebeca de Alba y César Costa. Eso sí hay video, te lo voy a mandar. Por favor. Y estoy así, peinadito todo de lado, y me dicen, Isaac, ¿desde hace cuánto cuentas cuentos? Y yo digo, desde que era chiquito, y soy un niñito así hablando desde que era chiquito. Wow. Pero entonces yo llego al cine por medio de las historias. Digo, pareciera obvio, pero no, hay gente que llega más por la postproducción, por las cámaras, por la actuación, la cosa. Sí, Para mí el cine es una forma de contar una historia. Entonces, desde ahí empecé a contar cuentos, fui creciendo con eso, obviamente siempre en todas las graduaciones de primaria era el cuentacuentos, cuenta un cuento, y en la secundaria de pronto ya no es el talento como más cool, no es que soy el que toca la guitarra, el que canta, y entonces ya en la secundaria a los 13, 14 la gente años se aburre. empecé a notar que me pedían un cuento, pero era como para burlarse, así. Entonces lo empiezo a reprimir. Pero empiezo a escribir historias, escribí 4 novelas cortas. O sea, por eso quizás no te fuiste por el lado de la actuación, pero sí de la escritura y la dirección. Escribí 4 novelas cortas desde ahí porque yo quería contar historias. Fíjate que en algún punto sí quise ser actor. Estudié a mis 18 años un poco, pero me gustó mucho más después estar detrás de la cámara. Entonces, es la primera cosa, las historias. La segunda cosa es que yo siempre desde niño fui un niño muy miedoso. Muchas cosas que para los niños eran normal, a mí me daban muchísimo miedo. Pues, por ejemplo, me daba muchísimo miedo jugar fútbol, porque decía, ¿qué tal si te dan un balonazo en la cabeza? No quiero eso. Me daba mucho miedo subirme a los juegos de la feria. Decía, ¿qué tal si se cae? Me decían, no se va a caer. Y el cine y el teatro, me encantaban los dos, era mi lugar seguro, porque era un lugar donde yo podía ir, experimentar todo tipo de emociones, incluso arriesgadas, de aventura, de terror, sin perder nada a cambio. Entonces mis papás empezaban a condicionarme con el cine. Oye, queremos que te metas a los scouts los sábados. No, no quiero. Ve a los scouts y cuando te recojamos, vas al cine. Ok. Y también a la inversa, si me portaba mal, si molestaba a mi hermanito, ya no puedes ver The Lost World en su primer fin de semana. Entonces empecé a crear esta afición grande por el cine. Y la tercera cosa, pues no sé, yo recuerdo, tuve muchos viajes a Los Ángeles porque una prima de mi mamá vivía ahí. Ajá. Y en los veranos, Universal Pictures, este juego de cómo hacen las películas y ver así el juego de E.T., el juego Volver al Futuro, y mis papás diciéndome, algún día tú vas a estar así haciendo películas. Supongo que esas 3 cosas. Qué lindo que ya tu familia de chiquito te llevó también para ese lado. Mi familia me ha apoyado 100%. un montón. O sea, siento que para dedicarte a esto o a cualquier cosa de un artista, o sea, sea actor, sea músico, sí, necesitas el apoyo de tu gente muchísimo, claro. Contaste que te gustaba escribir cuentos y me imagino que leías muchos cuentos. Sí, también, sí. ¿Dónde entra Stephen King? ¿En qué momento en tu vida entra? ¿Y en qué momento entra el terror, ¿no? Como subgénero del cine en tu vida? Mira, qué bueno que lo preguntas. A ver, voy a hablar primero del terror y luego llegamos a Stephen King. Dale. El terror, a mí desde niño me intrigaban muchísimo las películas de terror, pero al mismo tiempo me da miedo, obviamente. Yo hoy en día lo veo con mis hijos. O sea, vamos en el coche y mis hijos me dicen, tienen 7 y medio y 5 y medio. Y me dicen, cuéntanos, papá,
¿de qué película de terror vas a ir a ver en la noche? Pero cuéntanos por qué es de día. Cuando sea de noche ya no nos cuentes. Así me dicen. Entonces, como que de niño tienes una curiosidad morbosa Sí. con el por el mismo tiempo no quieres ver. Yo me acuerdo, ahí obviamente existía Blockbuster. Eso ya no le va a tocar a nuestros hijos, pero me acuerdo ir a Blockbuster y ver el del pasillo así donde estaba Chucky, Freddy Krueger, todo eso. Veía las portadas de los, y de me los acuerdo, y un VHS. poco, muchas cosas de niño las vas descubriendo en el camión de la escuela. Por el camión de la escuela hay niños más grandes. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, niños que leían estos libros de escalofríos, de R.L. Stein y así, que me los daban y con las portadas, me acuerdo las portadas, El bisturí, Pánico en la nieve, todo esto. Ahí yo iba, no sé, quinto de primaria. Entonces tenía a lo mejor 10 años Sí, y claro. ahí escuchaba a los niños de atrás hablar de Freddy Krueger, de todo eso. Y la primera película de terror que yo veo es 1996, Scream. Tenía 10 años. Wow. Tenía 10 años, me acuerdo que mi vecina tenía el cassette y me daba miedo el cassette. Me daba miedo verlo. Ghostface. Y a partir de ahí la veo y me obsesiono con ella y la veo como 8 veces en un ¿La verano. viste de manera oculta? ¿Tus papás no sabían? No. O sea, como que no les encantaba, pero tampoco me preveían. Ya tenía 10 años. Claro. Y- Igual eras un niño, Igual era un chiquito, niño. 10 años. Y me obsesioné con Scream. Wow. Y luego, pues, obviamente ya mucho más tarde, a los 13, 14, pues descubro, no sé, el cine Cronenberg, descubro The Fly. Vaya, estás hablando de cosas más O sea, fuertes. descubro The Fly, me tramó, descubro a Claro. Carpenter, empiezo a ver Halloween, empiezo a ver todo Freddy Krueger. Y desde entonces me empezó a encantar el terror, pero también el terror como una forma de hablar de cosas humanas, de cosas reales, que es el terror que yo creo que trato de hacer ahorita Exacto. y que más disfruto, ¿no? Eso por una parte. Y luego, Stephen en King. cuanto a Stephen King, ¿Cómo llegaste? fíjate que la primera cosa que yo leo de Stephen King fue a los 13 años, leí Misery. Misery Wow. me encantó. Me acuerdo Wow. que estaba en una vacación en la playa con la familia, me lo devoré. Acabé Misery y me fui con The Shining. Ah, Obviamente ya he clásicos. visto la película. Acabé eso y leí It. ¿Viste primero la película y después leíste el libro? Ya he visto la película, sí. ¿Y qué te pareció? Como porque yo no leí el libro, pero tengo entendido que hasta el Es mismo muy Stephen diferente. King no le gustó bueno, la película. es que nunca puedes comparar una experiencia, pero Claro. siempre un libro tienes mucho más Y del es tu cabeza la que personaje, está- es tu imaginación trabajando, Exacto. todo. Por más que la película es de mis 10 películas favoritas, Sí, sí, pero el claro. libro es una cosa una obra increíble. maestra. Y luego leí It. It me voló la cabeza y sigue siendo hoy en día mi libro favorito. Justo yo conocí a tu compatriota Andy Muschietti, Andy Muschietti. en Los Ángeles en el 2017 en la premiere de Colossal de Nacho Vigalondo y le dije, estás adaptando mi libro favorito, estás haciendo realidad mi sueño, tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros. lo hizo increíble. Y me contestó, ¿y sabes qué es lo malo de eso? Que yo no soy muy responsable. Un tipo a todo dar, muy buena sí, onda. tipazo. Lo hizo increíble. Lo hizo increíble. Porque ¿sabes qué pasa con ese libro? La película de La Vieja nos ha enseñado ver que es una historia de un payaso asesino ya, pero no, es tanto más. O sea, It es una historia de la magia que perdemos cuando crecemos. Es una historia muy Es un Peter Pan. coming of age. Es un coming of age. Claro. Y bueno, después ya leí muchos más. He leído casi todo. Obviamente ya más o menos hace como 9 años leí el de On Writing, que es en el que habla mucho de toda su experiencia. La primera mitad habla mucho de su biografía y la Ajá. segunda mitad habla de su metodología. Yo enseño mucho eso a mis alumnos porque es un tipo enormemente prolífico que tiene miles de historias en la cabeza, Impresionante. que todos los días escribe un número de palabras que se imponen, no importa si es Navidad, si es su cumpleaños, si es lo que sea. Y bueno, siempre he admirado mucho a Stephen King. Lo que me encanta de Stephen King es que tiene este contraste entre lo bello y lo brutal. Sí. Hablábamos de It, que por una parte es un coming of age súper tierno, súper lindo, al mismo tiempo tiene escenas tan aterradoras. Claro. Y creo que esos creadores como Stephen King, como Guillermo del Toro también, han como moldeado mucho mi visión de tratar de hacer historias que tengan esos dos lados, muy tiernas y muy terroríficas. Creo que Párvulos, mi reciente película, es la que más lo tiene. Y cual. me encanta decir que es una película, creo que como tierna, bonita, hasta cursi, y al mismo tiempo desgarradora Sí, y claro, fuerte. la y bleak. familia, cómo se rompe, cómo los cuidan, cómo se siguen cuidando a pesar de lo que pasó, ¿no? Exacto. No quiero dar spoiler porque quizás hay gente que la va a ver en estos días quizás en plataforma. Ya la verán, ¿En ya la dónde verán. está? ¿Está Párvulos en plataforma? Se estrenó en cines a finales del año pasado. Sí, Todavía no sí. sale en plataformas, Todavía pero no. va a salir muy pronto. Pronto. Está en plataformas en Estados Unidos, ya se puede rentar. ¿Y acá iTunes todo sabemos eso. dónde va a estar? ¿O todavía no? Sí, no lo puedo anunciar todavía, pero Perfecto, pronto, bueno, pronto pero la verán. atentos. Mientras tanto, escríbenme si la quieren ver. Bien, está muy bien. Isaac Rat, antes Sí. que nada, te voy a felicitar delante del mundo. Digo, ya salió esta noticia hace un par de semanas. Sos el primer mexicano, puedo decir, latinoamericano en tener un proyecto que va a terminar siendo una película de Stephen King. Bueno, cuando salió eso, obviamente a mí me emocionó muchísimo, que agradezco mucho el apoyo de la prensa que lo haya dicho así. Luego ya investigando me di cuenta que realmente, si nos vamos muy técnicamente, el primero fue Alfonso Cuarón en un episodio de Mira. La Hora Marcada, pero que no fue oficial, no tenía creo que los derechos. Ok. Y no fue una película, fue un capítulo Fue un basado en episodio. Sometimes They Come Back. Luego me parece que hay otro mexicano
que hizo un cortometraje. Creo que Sandra Becerril hizo un guión, Ajá. pero creo que sí soy yo el primero en adaptarlo en largometraje. En largometraje. Pero sabes que no importa si el primero, el décimo, el que sea. Ojalá seamos muchos más. El orden no importa. Sí, pero sos el primero. Lo increíble es adaptar a Stephen King. Pero sos Y el eso es primero. un gran Sos sueño el hecho primero, realidad para mí. exacto, y sos Sí. un fanático, un enfermo del terror y de Stephen King, y déjame felicitarte. Pero contanos, ¿cómo sucede? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo alguien te llama, vos lo buscaste? ¿Cómo es que hoy vayas a hacer una película de una historia de Stephen King? Pues hablábamos al principio de lo difícil que es hacer cine y en todos estos procesos hay que picar Exacto. piedra y buscarlo. La verdad es que, como ya dije, Stephen King siempre ha sido mi autor favorito. He tratado de plasmar mucho de él en mis películas y soy muy fan también de sus cuentos cortos, sus novela Exacto, con doble L, sí. que digo, Shawshank Redemption es una de mis películas favoritas. Ahí tenés otra que no es de terror. De hecho, es en mi top 3, o sea, me encanta. película. Y justamente yo leí en el 2020, cuando estábamos todos encerrados, ahí leí If It Bleeds, una antología de varios relatos cortos Y ahí de él, está Rats. donde está también Life of Chuck, que hizo Mike Flanagan. Peliculón. Está Mr. Harrigan's Phone, que ya le hicieron también. Sí. Peliculón Life of Chuck, claro. Sí. Life of Chuck la leí y dije, ¿cómo haces una película de esto? Y fue brillante como la hizo Flanagan. Y Pero- Flanagan, justo te iba a decir, otro de tus favoritos, me imagino, de estos Sí, últimos años. y Era tuve la oportunidad ideal, ¿no? de trabajar con su guionista. Ahorita te cuento eso. Pero entonces, Wow. yo leí Rat y desde que la leí dije, no, esta historia me encanta. Porque estamos de acuerdo que Stephen King, al ser un gran creador de historias y tan prolífico, también es el mejor para escribir sobre escritores, porque conoce mucho la metodología y es el mejor para escribir sobre escritores frustrados. Wow. Tiene tantas historias de escritores frustrados, ¿no? Como 1408, como Secret Window, obviamente The Shining, o sea, en It, siempre sus personajes son escritores y me pareció como la epifanía de lo que es el writer's block, el bloqueo creativo. Me pareció la mejor historia de writer's block porque es esta historia de este personaje que lleva toda su vida soñando con escribir una novela y solo ha podido escribir cuentos y cada que trata de escribir una novela todo sale mal. O se quema la casa, casi mata a la familia y cuando por fin se le da una idea de una novela y le dice a su esposa, ahora sí, esta va a ser, me tengo que ir a una cabaña a escribirlo, y la esposa, no, por favor no te vayas, y tiene hijos chiquitos, todo. Total, que se va a la cabaña, este classic setup de Sí. escritor que hizo una Misery. cabaña y piensas Sí. que va a estar embrujada la cabaña. No, peor. Todo le sale mal. En el camino le da la mano a alguien que lo contagia y está súper enfermo. Hay una tormenta que yo le estoy exagerando en mi adaptación, que sea casi un huracán. Le va Wow. muy mal. Se enfrenta con un bloqueo creativo. Es una de esas historias como de que es todo en una locación, pero donde el personaje trae toda su vida ahí, como 127 horas, como O sea, Mother de Orlovsky. psicológicamente es tremenda. Muy psicológica, y habla. Y cuando leí esa historia, a mí me pegó mucho como creador, porque también me parece que es, creo que, la mejor historia que yo he leído sobre este eterno dilema entre nuestras creaciones y nuestra gente, nuestro cine o nuestro arte o nuestras historias y nuestra familia. No estoy diciendo que escogas entre una cosa u otra. Cualquier persona en su sano juicio sabe que es más importante. Pero aún así, esas dos cosas compiten todo el tiempo. Y como yo, como un cineasta que acabo de hacer mi quinta película y estoy por hacer la sexta, y que al mismo tiempo estoy tratando de sacar adelante una familia, ese tema me pega muchísimo. Y estoy seguro que le va a pegar a otros cineastas, guionistas, artistas de lo que sea, músicos, Claro. pintores o incluso cualquier emprendedor que no tiene un trabajo 9 a 5, como todos los que estamos aquí, que estamos emprendiendo, picando piedra. Entonces, Sí. cuando yo leí esa historia, dije, wow, Esta es para mí. tengo que hacer esta película. Obviamente, traté de buscar los derechos. En su momento, los derechos los tenía Ben Stiller. Mirá. Ben Stiller iba a actuar y dirigir en una versión de Rat. Ahora, pasa muy común que mucha esta gente en Hollywood, como Ben Stiller, opcionan muchas cosas Claro, y luego ya no suceden. Luego leí que nunca ni siquiera tuvo un guión, sino más bien tenía la opción de hacerlo. Y luego, pues, yo me clavé muy en hacer Mal de Ojo, luego hice mi episodio de La Hora Marcada, luego hice Párvulos, la película que le vamos. Acabando Párvulos, que yo dije, esta película tiene muy esta esencia de lo bello y lo brutal. Quiero que la vea Stephen King. Y se la mandamos. Le O sea, gustó por ahí mucho. viene. Le gustó mucho. Dijo, a ver, ¿qué quiere hacer Isaac de lo que yo tengo? Y ahí Wow. yo dije, quiero hacer Rat. ¿Y qué crees? Me dicen, ya está disponible, pero tienes que enviarnos una propuesta, un texto ¿Cómo lo harías? de cómo lo harías. Esto fue justo hace un año, como cuando nos vimos para hacerlo de que entrevistábamos Sí, en el sí, Parque lo de México de los Párvulos. Zombies en octubre, por ahí. Ajá. Ahí esa vez te acuerdas que yo estaba... Algo me contaste. Cada semana te dije, tengo algo muy emocionante que estoy trabajando. Sí, 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 Ahí está, sí. estamos hablando de eso. Ojalá en un año estemos hablando de la película, pero Te traje suerte. tú siempre te enteras de todo antes que nadie. Spoiler. Pero entonces, spoiler, claro. Exacto. Pero entonces estuve Wow. ese mes yo estaba
cada semana en otro lugar. Estaba yendo a Perú, a Claro, CIGES, presentando a la película. Chicago, al Festival Morelia, presentando párvulos. Y dije, no, esto es prioridad. Entonces, en todos mis vuelos me puse a leer rato otra vez, a subrayar, Increíble. a armar un take. Lo mandamos en noviembre. Stephen King trabaja muy rápido. Lo mandamos un martes y el jueves ya lo había leído y ¿Cuál fue la respuesta? dijo, me encanta, queremos que Isaac haga esta película. Wow. Y justo hay muchas coincidencias mágicas que se dan en la vida. En ese momento yo acabo de conocer en el Fantastic Fest a una manager que se llama Rachel Linehan, que ella le encantó Párvulos y ella me dijo, quiero que hagas algo con uno de los clientes que yo tengo, que es Jeff Howard. Jeff Howard es el guionista de Mike Flanagan, con el que Flanagan escribió Haunting of Hill House, Midnight Mass, Gerald's Game, Oculus, ya he adaptado a Stephen King. Wow. Entonces me pone en contacto con Jeff, como a los 3 días de que pasó esta respuesta de Stephen Sí. King, y a hablar Jeff y yo de ideas, de qué hacemos juntos, y le digo a Jeff, oye, pues tengo esto. Me dice, no, pues vamos a hacer esto. Entonces empezamos en diciembre. O sea, él estuvo bien. En esas épocas de Navidad donde nadie está trabajando, ahí estamos Jeff y yo el 24 de diciembre dándole, al 1 de enero dándole. Y realmente él hizo el guión. O sea, hicimos juntos la adaptación, adaptamos la historia, cambié el final. Bien. No te puedo contar el final porque claro, spoiler no. time. Claro. Pero solo te puedo decir que el final, si ya has leído la novela, el final es no muy la leí, oscuro. pero la voy a leer. El final es oscuro, yo lo hice mucho más oscuro. Oh, Lo ok, hice ok. mucho más oscuro, pero no just for the sake of que sea oscuro, sino porque siento que es lo que le va más redondamente a la historia. Y luego Y sobre todo en una película. empezamos como película, pero también para la historia. Ok, para ok. esto que te hablaba de este dilema entre estas dos cosas. Sí. Y bueno, justamente estuvimos como de enero a abril trabajando en el guión. En abril ya fui a Los Ángeles a picharla. Justo fue la premier de Párvulos en Los Ángeles. Ya que lo decís. Encontramos ya productores y luego ya lo leyó Stephen King el guión. Le encantó. O sea, ya está. Le encantó. Sí. Y ahora lo que falta en el proceso que estamos ahora es estamos en casting. Eso, no, antes del casting, ¿dónde se va a hacer? ¿En Estados Unidos o en México? La película es una película de Estados Unidos. Ok. La filmación posiblemente no sea en Estados Unidos. Estamos viendo si va a ser en Colombia, tal vez con exteriores en Canadá. Eso estamos... ¿Puedo levantar la mano? ¿Puedo ¿Quieres que dejar sea en el set Argentina? visit? No. Bueno, sería hermoso. ¿Puedo hacer un set visit? Pero por supuesto, Pero claro. ya se firma. Por Se favor, firma ahorita. se Mira, firma ahora, pásame ya. un papel ya. Sí. Voy a hacer visit. Sí. ¿Puedo llevar a mi amigo Anuar, que justo estuve con él, director también amigo mexicano? Claro, ¿Lo puedo tú me llevar? lo presentaste, gran amigo. Vamos a llevar. Sí. Listo, ya está, ¿eh? Ya Llévalo, está. llévalo. Va, perfecto. Pero pues Muy bien. ahora, así como en México, todos los que hacemos cine estamos esperando constantemente que nos aprueben el Eficine y meter las carpetas. Para hacer una película en Estados Unidos depende mucho de los actores. Ok. Cuando se amarra un casting, ahí es cuando se amarra el financiamiento y todo lo demás. Entonces, por más que está todo como pseudo amarrado, Falta eso. falta esa pieza. Ahorita hay 4 actores No lo puedo decir. muy grandes No me lo puedo decir. que lo están sí. leyendo. Claro que no te lo puedo decir, pero quiero que me toques aquí en el hombro para que me dé suerte, como ese día en el Parque México. Los vas a conseguir. Porque estoy esperando que alguien nos dé un 100 estos meses. Y si eso pasa, nos vamos a filmar el primer semestre del año, el próximo año, y tú Voy. vienes al set. Voy una semana. Sí. Ya, Sí. seguro. Pero no llegues tarde, ¿no? Vas a llegar 2 horas tarde. ¿eh? No, te lo puedo asegurar. Tenemos una dinámica, aprovechando este momento, que prepara la producción acá, unas dinámicas increíbles que te van a Ok, muy encantar. Vas a sacar de cada uno de estos vasitos, estas tacitas, en uno hay un objeto, o sea, hay varios, vas a elegir uno al azar, y en otro hay un sentimiento. No sé cuál es cuál, ahora veremos. Y con ese objeto y Me sentimiento... siento como una junta de la escuela de mis hijos. Así va a ser, Ok. pero de cine. Con Bien. ese objeto y ese sentimiento vas a armar muy rápidamente una sinopsis de una posible película. ¿Te animás? Ah, ok, me encanta. A Ese ver, ejercicio yo se lo uno pongo de a mis acá, alumnos. uno sí. de acá, a ver, no sé A si ver. este es el de objetos o sentimientos, a ver qué te tocó. Ok, ¿lo digo? Sí, en sí, voz claro, alta? sí. Me tocó colchón. Colchón, ese es el objeto. Ok, y acaba de el ver un objeto, va. sentimiento. Ok. Ojalá esté embrujado. Puede ser. ¿Embrujado es un sentimiento o no? No, pero puede Depende ser. a quién le preguntes. Sí, tal cual. A ver qué te tocó. Paranoia. Paranoia. Colchón y paranoia. Rápido, una sinopsis Rápido. de una posible película que armarías con estas palabras. Muy rápido. Un esquizofrénico, por fin lo liberan de haber estado en un instituto, se muda a un departamento donde él había crecido de niño y en el cuarto tiene la paranoia de que siente que su colchón lo quiere matar en las noches. Uy, qué miedo. No voy a dormir hoy, me encantó. Oye, ¿y si mejor hago esa película en vez de la de Stephen King? Para ¿Me latió, después, no? para la Sí, próxima. sí. ¿Vamos con una más? ¿Te animás con una Una más? más, va, Vamos, claro, vamos por con un supuesto, objeto, sí, sí. un objeto más. Va, a ver. Me encantó, ¿eh? Anoten ahí estudiantes, ¿eh? Posibles guiones. Baño. Baño, ok. Sí. Bien, me gusta. Y Muy bien. ansiedad. Baño y ansiedad. Ok. ¿Te animás? Vamos. Sí. Un chico tímido que decide tener su primera cita con la niña que le gusta, pasa por ella a su casa
pero lo que ella baja de su cuarto, entra al baño, donde tiene un enorme ataque de ansiedad que termina en el fin del mundo. Oh, durísimo. Y nunca llega a salir con la chica que le gusta. Porque todo el mundo se muere. Se acabó todo. Me encantó. Las Bien, historias son ambiciosas. me encantó. Amigo, antes de pasar a un video que te vamos a poner, a veces pedimos como estos hacks de la industria, ¿no? Sobre todo actores o directores que vienen acá a sentarse conmigo. Pero eso que nadie te dice, eso, por ejemplo, un ejemplo, hay que hacer lobby hasta las 5 de la mañana con un productor para que te reciba y te no sé qué. ¿Algún hack de la industria, algo que nos puedas contar que cuesta, que es difícil, pero es necesario hacerlo? Bueno, sí, voy a decir un hack importante sobre los festivales de cine. Bien. Esto aplica no solo para los directores de que tengan largometraje, sino quien sea que esté tratando de festivalear un cortometraje. Hay todas estas páginas donde gastas miles de dólares, como Film Freeway, en mandar tu corto a festivales, que son muy importantes y hay que hacerlo, es la forma. Pero un gran secreto, un gran hack es que los cineastas nunca somos quienes escogemos nuestros festivales. Son los festivales los que escogen las películas. Claro que reciben las submissions, claro, y hay 2,000 submissions. Veto a saber si ven todas o si ponen a la gente más abajo del departamento de screening a que las vea y las ven así en fast forward, lo que sea. Sí. Pero la mejor forma de entrar a un festival es entrar a un festival que está arriba de ese, o sea, uno más grande, porque los festivales más bien ven al de arriba. A ver qué eligieron. O sea, si tú eres el de género más importante de Latinoamérica, ves qué puso el de género más importante del mundo o de Europa para ver, contactar entonces a los directores. Entonces, más que tratar de entrar al festival que sea, hay que hacer una estrategia, una ruta muy clara de cómo empiezas por tu plan A, el más grande posible. No entras a ese, tu plan B, y si entras uno grande, todos los demás, todos los otros 20, 30 van a buscarte porque ya entraste ahí. Y para entrar a un festival, obviamente que hay que hacer el due diligence de inscribirlo en la página, pagar el submission fee, todo eso. Pero todo eso vale madres. Hay que hacerlo porque eso es como lo legal para que esté contemplado, pero hay que dar con un programador. Hay que poderle mandar un mail a un programador y decirle, oye, te encargo mi película, te encargo mi corto. Y si me dicen, oye, pero ¿cómo sé quién es el programador? Pues entonces tienes que ver qué película o qué corto ha estado en ese festival, que tú puedas llegar a ese director y decirle, oye, no seas malo, hazme el paro, ponme en contacto con un mail con el programador para que le pueda contar de mi película. A mí mucha gente me pide ese favor y con gusto lo hago. Claro. Y creo que en esta industria hay que apoyarnos todos unos a otros. Entonces, ese es el secreto para entrar a un festival de cine. Me encantó. No creo que todos hagan lo mismo que hace vos, amigo, pero... Sí, conozco algunos que no lo hacen, pero por eso yo sí lo hago. Qué bueno. Después te vamos a pedir fuera del aire que dejes un mensaje. ¿Qué hacemos acá? Que cada invitado o invitada que está sentado acá le deja una pregunta a un próximo invitado sin saber quién es. Ok. Entonces, esta persona que dejó esta pregunta no sabía que se la íbamos a poner hoy a Isaac Esbam, pero acá te va. ¿Te parece? Te vamos a hacer la pregunta y la vas a responder. Vamos. Hola, persona invitada secreta especial que yo no conozco. ¿Cómo haces para no convertirte en una franquicia de ti misma? Wow. Buena pregunta. Oye, yo pensé que solo su personaje era muy poético, pero ya vi que también el actor, grandísimo personaje. ¿Cómo le haces para no convertirte en una franquicia de ti mismo? La respuesta es, no lo hago. Soy una franquicia de mí mismo. Me encanta la sinceridad. Honestidad brutal ante todo, amigo. Honestidad brutal. La última pregunta, no te la voy a hacer, porque ya la estuviste diciendo, es un spoiler de lo que viene. Y ya sabemos cuál es ese spoiler, pero ojalá pronto nos puedas decir que esos actores que estás buscando, que van a hacer este posible casting, te digan que sí y esperemos tener la exclusiva. Uno me tiene que decir que sí. Hay varias opciones. Sí. Pero te quiero hacer una última pregunta, que es un poquito más reflexiva, que es, ¿qué harías si supieras que no vas a fracasar? O sea, si yo hablara con mi Zach de 65 o 70 años y me dijera, güey, no te preocupes. No vas a fracasar. Lo vas a fracasar, lo vas a lograr. Me relajaría muchísimo. De entrada, estaría más tranquilo. O sea, ya no hubiera llegado 2 horas tarde porque te hubiera dicho, ¿a qué hora es? ¿A las 5? No, pues llego a la 1. Sí. Y me siento aquí a leer un libro o a ver una película en mi celular en lo que empezamos. Sería alguien mucho más relajado, iría más a la playa. Pero tú dices, ¿cuál es el problema? Bueno, me encanta ir a la playa. Trato de ir una vez cada 2 meses, pero me refiero a tener una vida menos estresante y más relajada. Pero el problema es que tal vez por eso mismo
es una paradoja en el tiempo, como en nuestras películas de viaje en el tiempo que nos encantan. Si esa persona del futuro va y me dice eso, entonces yo me relajo, entonces tal vez sí fracasaría porque ya bajé la guardia mucho. Creo que el miedo que tenemos todos a no armarla, en cualquier cosa, en cualquier Sí. trabajo, y el miedo a la muerte también. No digo que yo me despierte Claro. pensando que voy a morir, pero el miedo a que las cosas son finitas, el miedo a que el tiempo es finito, a que tienes este año para hacer esto, esto, esas dos cosas son las que nos hacen echarle ganas a la vida. Y si no tuviéramos eso, a lo mejor seríamos mucho más relajados y lográramos menos cosas. Pero también la pregunta es, ¿qué es éxito y qué es fracaso? Porque a lo mejor si me dicen eso y me relajo y me voy a vivir a la playa, también podría ser hasta más feliz y eso tal vez, entonces no fracasé, tuve éxito. ¿Qué tal? Muy filosófica mi respuesta. Ya tenés Sí. otra película para Ya. el futuro ahí, ¿eh? Amigos, Isaac Esban, Isaac Esban, un amigo de la casa. Gracias, muchas gracias. Gracias por ser mi amigo y gracias Igualmente, por gracias estar por siempre tomarme en cuenta. Siempre nos invitarme. falta mucho tiempo, pero ¿Sabes qué? Iba manejando haciendo 2 horas y decía, "Uy, ¿por qué estoy haciendo esto?" Y decía, no, pero yo sé que cuando llegue no me voy a arrepentir de que la voy a pasar increíble. Y así fue. Ay, Estoy gracias, muy amigo. contento de haber venido. gracias. Y además siempre se dice que no hay que estirar porque siempre hay que dejar algo para la próxima. Sí, ¿No? dejemos algo. La próxima hablamos de los actores. Y me voy al del set set. visit. Me voy al set visit. Ahí nos vemos. Amigo, muchas gracias. Un gustazo, Eh, gracias por la invitación. Isaac Esban, acá, grandísimo director. Si no vieron sus películas o les falta alguna, búsquenlas. Pueden ir a quever.com y buscar ahí donde verlas. Así que seguimos acá en Spoiler Show con Ronald. Bueno, impresionante todo lo que contó Isaac, así que espero que hayan tomado nota, sobre todo si son estudiantes o amantes del cine, sobre todo del cine de terror en este país, en México. Belko, ya estuvimos hablando un poquito, pero ¿querés contarme algo más antes de las recomendaciones del futuro de Belko? No solo en los contenidos, sino en tu vida en general que nos quieras contar. Ya, del futuro, les hablaré del futuro de todos. La neta es que genuinamente he tenido mucho temor de lo que he estado viendo últimamente con la IA. No sé si ya te has empapado un poco de eso. Me da mucho miedo. Me da También, mucho miedo. En muchos aspectos. No solo en el tema artístico, por decirlo, sino en lo que puede pasar realmente con la humanidad. Sí, es que ya es imposible detectar algunos videos, ¿eh? De hecho, hay como 3, 4 que dije, ya no sé, o sea, ya nada más Ya por no te das intentar cuenta. de que el contexto del video es muy raro, digo, es falso, pero no hay nada que realmente lo detecte. Aparte con la compresión que tienen las redes, todavía es más fácil hacer pasar a ser algo real. Porque además la gente se cree cualquier cosa. Se creen cualquier cosa. Entonces pasa. Está muy cañón. O sea, sí, solo quería poner eso de que desde que salió Midjourney, no sé si recuerdas esa aplicación que empezaba a generar Ajá. estas imágenes con texto, desde ahí ya sentía el miedo de, ok, esta cosa se va a salir de control, Me gusta. pero no pensé que tan rápido. O sea, ¿eso lleva que 2 años? Puede ser. Sí, que últimamente está muy fuerte. Te iba a preguntar algo igual antes que me quedó picando de la charla hace un ratito. Ajá. ¿Crees en lo paranormal? Ay, me encantaría, pero no me ha pasado nada. A mí ¿eh? tampoco, por eso me cuesta mucho creer. Me gusta ver películas y todo, pero quizás no disfruto inclusive tanto de las películas de actividad paranormal Ujú. porque no creo. Sí, I want to believe, pero Nunca te pasó nada. no, nunca me ha pasado nada. Ojo ¿eh? saliendo de acá, ¿eh? Es que también me ha faltado jugar a la Ouija. Estaría chido, hay ¿te que animás un día jugarla, acá? hay que ¿Hacemos un jugarla especial? así. Quedó algo pendiente que lo tenemos que hablar en privado, pero ¿vamos a hacer tu podcast algún día? Oh, yeah, ¿Sí? claro que sí. Acá con la producción de Criatura Visual, ¿te gusta el Está estudio? increíble, todo? ¿no? Si pudieran ver Sí. toda la magnificencia que tiene este Muy espacio. bien. Está Aparte todavía la energía. Nosotros estamos puestos, ¿eh? Falta que vos Venga. firmes contrato, nada más. Pero bueno, A después firmar, lo a hablamos. firmar. Después lo hablamos. Venga. Bueno, me trajiste recomendaciones. Primero vamos con alguna recomendación para esta época, sobre todo de Halloween, que le quieras dar a la gente. Puede ser alguna película que no sea quizás tan conocida y que digas, esta no se la pueden perder. Uy, buenísimo. Pues mira, tan conocida, me encanta a mí recomendar El Descenso. Ok. ¿La ubicas? Sí, claro. Uy, joya, joya. Esa, pero bueno, no es sé la que si se sea- meten en como unas cuevas Ajá. y salen, empiezan a salir. como estas criaturas humanoides Exacto. que se desarrollaron en las sombras y que son ciegos, pero pues tienen un oído súper chingón así Sí. para escuchar todo. Hay varias, pues ya es una Hay saga. 2, pero Hay no 2. vean la 2. La 1. De hecho, ajá, la 1 tiene una metáfora muy cañona. O sea, si la ves así de que por encimita dices, ah, gran película de monstruos. Pero si la empiezas a leer un poquito más,
tiene un montón de detallitos que dices, wow, esta película me está diciendo algo bien profundo, pero pues no es tan obvio, pues. Muy bien, me gusta. Bueno, esa es sencilla. Obviamente no quería irme sin recomendar toda la saga. No sabía que está en HBO Max toda la saga de Destino Final. Oh, Y no sabía tampoco. Muy bien. Acaban de meter Bloodlines, que qué joya. ¿Cuál es tu favorita de toda la saga? Yo creo que diría que está la 3, La hasta 3. el mero tope. Que eran así 2 muertes icónicas de la 3 que no recuerdo exacto cuál es. Pues, o sea, para empezar, la montaña rusa. Era la montaña Después rusa. tienes las camas de bronceado. Tienes el donde están esperando ahí como que en un McDo o algo así. Ajá. Choca un motor, se le sale con las aspas y... Oh, tremendo. Buenísimo, buenísimo. No, es que todas esas muertes de esa tercera, icónicas. Pero Bloodlines también joya, Sí, te gusta mucho. Yo diría que la pondría en mi tercer puesto. Ok. O sea, sería 3, 1, Bloodlines. A mí la 1 me gusta mucho. Además Es es que la que inicia y la que de repente te hace pensar qué Sí, onda, ¿no? O sea, a mí me encanta recordarla cuando va a viajar en avión. Es Exacto. como un comfort movie de que, bueno, a lo mejor y toca aquí. Ya vas preparado psicológicamente. ¿Sí te pasa en situaciones de la vida real que ves algo y dices, esto pasó en esta película y me podría pasar a mí? ¿Sos de esas personas? Totalmente. Pero mira, una cosa que me ha estado girando igual mucho la cabeza y siento que estaría cool, porque ya dijeron que están haciendo la que sigue, me hace falta ver una muerte que tenga que ver con una gasolinera. Porque eso es algo que un montón de gente hace y es como, Es ¿por qué peligrosísimo. no hay? Tienes la gasolina, tienes la tiendita ahí al lado, o sea, podría ser que la persona está en la tiendita y Sale la fumando. muerte. Sí, Ajá, sí. justo, hay un montón de variantes que podrían hacer ahí, pero justo, o sea, más bien veo lugares donde les falta, de que, mira, aquí estaría bien en un set de televisión, o cuando estamos en alguna que otra premiere de que, ay, hay un montón de focos acá y hay un montón de gente y todos están emocionados por el artista. En cualquier momento se cae una valla y se cae una viga y, o sea... Bueno, digo, el otro día en un concierto del Tris casi se cae una pantalla de las que tenían en un costado. O sea, se salió. No manches. Y no se cayó de casualidad, ¿no? ¡Hala! Por- Sí, está O peligroso. sea, estás todo el tiempo pensando en ese tipo de cosas. Soy Eh, un tipo muy traumado con la muerte. A cada rato estoy pensando... Pero de que- convivís bien con eso. Sí, totalmente. De hecho, mi manera de irme, no sé cómo te gustaría irte a ti, pero digo, ya cuando sea la hora, no ahorita. Sí. Cuando sea su hora, quiero irme con un accidente así horrendo. O sea, que literal vean a Belko. ¿De auto? De auto. Así que se cae un auto de una barranca, algo así. Estaría más original que si fuera un avión. Es que... El avión, por ejemplo, explote y no te das cuenta. Sí. O que caiga. No, que caiga, que caiga. O sea, estás sufriendo 10.000 metros así de caída libre, básicamente, sabiendo que te vas a morir. Sí, justo. Y Fuerte. que ya nada más se encuentran la mitad de Belko así. Muy bien, Sí, me pero ese gusta. es mi sueño, o sea, irme, que neta Ok. sea traumático. Que Interesante. digan, lo último que hizo este creador de contenido es esta foto donde murió así todas 36 partes de Belko regadas. Increíble. Me encantó todas las tripas por el piso. Muy bien, me encanta. Amigo, para cerrar, hubo, como dijimos antes, muchas muy buenas películas de terror. Pero Muy si tuvieras buenas. que quedar solo con una de este año, que digas, esta es mi favorita del género este año 2025. Está bien complicado, Yo ¿no? sé. Pero definitivamente la que me enamoré, la que me conmovió, diría que es Camina o Muere, ¿eh? Sorprendentemente. Me encantó. No sé si... The Long Walk, ¿no? En Sí, inglés. sí podría ser considerado terror, ¿no? O sea, esa Sí, situación claro. es horrenda. Sí, claro. O sea, a mí me encanta caminar. De hecho, no sé si llegaste a ver que para la premier de allá de Estados Unidos, para ver la película, los Los hacían pusieron caminar. sí. ¡Qué Te hubiera gustado que joya! Me la hubiera hayan hecho acá, ¿no? encantado, me hubiera encantado eso. Esa película también tuvo el jumpscare que más me pegó. Y eso que no es un jumpscare que tú digas, te sale la monja o el Ajá, demonio sí, o así. sí, los clásicos. sí. Simplemente era, pues, ver a estos tipos ser fusilados de una manera Tremendo. súper fría. Y hay uno de esos fusilamientos donde hay como una pausa donde dices, ¿en qué momento va a presionar el gatillo? Y la neta me agarró dolió. totalmente en curva aparte el diseño sonoro de la bala de... O sea, Es sí que fue... justo lo que tiene esa película, que a mí me encanta, es la parte humana. Sí. De cómo estos chicos que de alguna manera buscan el futuro porque es un premio de mucho dinero lo que gana y solo uno puede ganar en un mundo distópico de desesperación, ¿no? Justo. De que la economía se fue a cualquier lado y que la esperanza de vida es muy poca.
te duele por ese lado. Te duele ¿no? totalmente. Porque empatizás mucho con esos chicos que están ahí caminando. Justo, o sea, hace lo que un montón de películas de terror hacen mal, que es que neta te enamores de los personajes y digas, yo no quiero que se muera esa brother, pero al mismo tiempo sabes que eventualmente van a tener que morir la mayoría porque justo como dices, solo sobrevive uno. Entonces es una película muy tortuosa, se siente larga, se siente Pesada, Ajá, pero bien pesada, pesada ajá. de hasta dónde van a llegar y cómo van a, ¿no? Justo, pero sentí que muy bien el ritmo porque Sí. en cada noche se siente diferente, cada día se siente diferente, siempre están llegando a lugares distintos donde se enfrentan como a alguna problemática y el desarrollo de personaje que tienen también es una A mí me encantó. joya. Y de hecho, cuando salió el trailer dije, ¿de qué se trata? Dije, ¿cómo van a sostener una película así? ¡Wow! ¿No? Y justo que hablábamos recién con Isaac de Stephen King, otra gran historia de Stephen King, Oh, que no yeah. es 100% error, pero sí trae todo esto. ¿Alguna última recomendación que quieras dar para ver en Uy. streaming? De streaming, bueno, tenemos Destino Final, El Descenso, ya dijiste también, una película que recomendás ver. sí, El Descenso, déjame pienso. Es que la verdad consumo poco streaming. O alguna que hayas visto que va a llegar o esté en estos días justamente en streaming. Bring Her Back. Uf, me voló la cabeza. Sí, los hermanos Raka Raka, ellos tienen una de la travesía más interesante que he visto. Digo, hay varios así. Tienes Raka Raka, Chris Stockman, que viene ahora con Diamond Films para Shelby Oaks. Se ve muy buena la película. Qué gran trabajo. Una historia muy simple, si lo quieres ver así, pero Muy fuerte. con mucho, simple, fuerte, pero los detalles hacen que alce la película de una manera tan interesante y tan poderosa que neta, qué buen gusto Sí. tienen esos hermanos. Sin spoilear, para mí tiene la escena más fuerte que haya visto en este año. Sí. ¿Eh? No, Sin y le dudas. cortaron, En Le la- cortaron. Ah. Ahora que tuve chance de platicar un poquito con ellos, me dijeron que una de las muertes, para no spoilear, involucraba que vieras en slow motion cómo se le reventaba una de las partes de su cuerpo. Uf, eso hubiera sido ya demasiado. Hubiera sido demasiado, pero justo lo que te decía de que el estilo, yo sí hubiera puesto esa escena y lo hubiera puesto así de que 240 frames. Me encanta. A ver, justo hablando de eso, que son chicos que salieron de YouTube, Ujú. ¿te da como también más esperanza entender que esta industria también va cambiando y que ya no es que sí o sí tenés que ser un estudiante prolífico de cine, sino que con estas buenas ideas, subiendo material a internet, podés llegar a tu película también de ese lado? ¿Te da como esa satisfacción de decir, voy bien por este lado? Totalmente, sí, es un camino hermoso que te puedan ofrecer. Aparte, pues ya estás creando una audiencia que le interesa como... De hecho, o sea, sí fue evolucionando de que dije, pues mira, estuvo chido, se siente bien recibir likes, se sienten bien las vistas, pero al final de cuentas digo, realmente lo bonito es generar esta comunidad para que luego yo pueda sacar la película y pues quieras o no, desde el estilo en el que cuento las cosas, pues voy a respetar a la hora de contar pues lo mío, ¿no? Digo, prepárense porque me tienen súper censurado en todas las plataformas. Ahí tengo que poner la sangre verde o taparle el gore. A la hora de que la película salga en Ahí vas a cines, salir con todo. no mercy. No, Sí, muy bien, me encanta, me encanta. Amigo, para cerrar, hacemos generalmente la pregunta spoiler, algo que le puedas contar al público, a nosotros, que todavía nadie sabe. Ok, un spoiler. Ay, bueno, se vienen proyectos muy chidos de viaje. Está, o sea, un viaje que no tiene que ver con América, es salir al continente. Yo no conozco fuera de aquí, entonces estoy muy emocionado por eso. Próximo año será, pero ¿Es desde una aquí. cosa personal? ¿Es algo que vas a hacer con alguien? Es un equipo ahí que estamos trabajando. Guau. Ya te contaré ahorita saliendo. Por favor, por favor. Muy bien, yo sí voy a tener la exclusiva y no se las voy a contar. Pero bueno, mi queridísimo Belko, qué placer. Sabés Igual, que muy buena además, rana. más allá de tus contenidos y cómo llegué a vos viendo cosas y recomendaciones, también te volviste alguien amigo Gracias, y eso gracias. siempre se agradece. Y lo dijiste hace un rato, júntense con la gente que realmente es linda como Sí. persona, ¿no? Después los likes, los contenidos, los seguidores, todo eso es banal, va y viene, pero lo que queda siempre son las relaciones, así que, amigo, te agradezco muchísimo. Y buen rana, y que te sacás, gracias. porque además sé que dijiste, tengo un evento, pero quiero ir a tu programa. Así Sí, que eso también saludos, se Diamond agradece Paramount. mucho. Pero Belko va a todo, Belko va. De hecho, a veces Oh, yeah. te triplicás, no sé cómo haces para estar en todos los eventos en el mismo día, pero lo haces, amigo. Así que te felicito, seguí así, síganlo a Belko y nada, que vengan cosas mejores todavía. Venga, amigo, muchas gracias, Gracias. Aquí vamos a estar.
Muy bien. Esto fue un nuevo Spoiler Show con Ana Fong. Espero que hayan disfrutado. Emiliano Zurita, Isaac Esban y el querido Belko. Así que nos vemos en 15 días. O si ven esto el año 2030, manden un mensaje a ver si todavía estamos por acá. Espero que ya tengamos. Ahí va. Adiós.